Hola, mi nombre es Yatsi Tello y les doy la bienvenida a un video más de mi canal. Primero que nada, como siempre, quería agradecer a todos los que le han dado like, compartido, suscrito. Neta, gracias, gracias. Para mí es algo increíble porque me anima un buen a seguir haciendo este tipo de cosas porque me da mucho miedo. Si no sabes quién soy y lo que estoy haciendo, estoy estudiando en Hillsong College y he estado haciendo videos, así que si quieres checarlos van a estar en mi canal. Bueno, esta vez quería hablar de algo un poquito diferente, quería ponerme un poco más vulnerable con ustedes. Quería hablar un poco acerca de mi historia, de mi testimonio, de cómo llegué acá. Primero que nada quiero decir que neta, para mí el testimonio es algo súper poderoso, nuestra carta de presentación para personas que no conocen de Dios. Y incluso para personas que conocen de Dios pero están pasando por un tiempo difícil, porque tu testimonio puede ayudar a animar y levantar a otras personas. En verdad, nunca hay que subestimar el poder de nuestra historia. Y por eso quiero compartírselas el día de hoy, porque en verdad creo que esto va a poder ayudarle a alguien. Yo no nací en una cuna cristiana, yo no nací en una familia cristiana. Mis papás no son pastores de iglesia, ni mucho menos. Crecí en un contexto católico, más por tradición que por convicción. Yo crecí con este concepto de Dios como un Dios lejano, un Dios frío, un Dios que lo único que quería era como castigarte si te portabas mal. Así era como yo veía a Dios. Entonces eso hizo que mi corazón se endureciera hacia Él y empecé a alejarme y alejarme de la iglesia e incluso desde los 13, 14 años me consideraba atea porque para mí la religión no tenía como valor ni sentido. Al mismo tiempo empecé a desarrollar depresión, tenía pensamientos de suicidio, me lastimaba, tengo cicatrices en mis brazos, en mis piernas de esto y no me siento orgullosa de decirlo, pero sí, o sea, pasé por una etapa muy difícil en mi vida. Me quedé sin amigos porque ¿quién quería estar con alguien que estaba triste todo el tiempo, sabes? Era, no era, no era como la persona más divertida para estar y eso me daba más razones para no querer estar viva. Um, Todo cambió en el 2012, que para mí lo considero el peor y el mejor año de mi vida, y aquí os voy a decir por qué. Mi familia tenía una empresa, podría decirse exitosa, y eso generó una mentalidad para mí materialista, que yo me basaba en lo que tenía, en lo que otras personas tenían. Y, y de un día para otro, la empresa de mis padres cayó en la quiebra. Yo perdí todo sentido de valor, perdí todo sentido de estabilidad económica y eso me volteó el mundo literalmente. Alguien muy cercano a nosotros falleció y eso destrozó a mi mamá y obviamente destrozó la familia, pero destrozó más a mi mamá. Mis papás decidieron ya no seguir juntos, así que decidieron separarse y eso también tuvo un golpe súper fuerte para mí. Yo no tenía amigos o alguien con quien poder ir o a pedir apoyo o lo que sea. Yo estaba en una relación que la verdad era una relación no muy sana y no me estoy haciendo la víctima, yo también lastimé a mucha gente que quería. Uh, y sí, fue una etapa muy difícil, pero traté de buscar apoyo en él y lo único que me pudo decir fue como, yo no te puedo ayudar, busca a alguien que te ayude, yo no puedo con esto, adiós. O sea, literalmente eso fue lo que me dijo y quedé completamente sola. Trataba de parecer fuerte por fuera, pero por dentro estaba completamente destrozada. Y no fue una noche hasta que neta ya no pude más, no quería seguir viva, ya no quería seguir pensando en ese tipo de cosas, ya no tenía familia, no tenía amigos, todo se estaba derrumbando en mi mundo y fue cuando tomé la decisión de querer acabar con mi vida esa noche. Me recuerdo que estaba hincada en mi cama y hice todo y yo siendo una persona atea, la única persona, el único ser que le pude reclamar en ese momento fue a Dios. Fue como, recuerdo haber dicho, Dios, ¿por qué me odias tanto? ¿Por qué odias a mi familia? ¿Por qué me odias? Neta era como mi única respuesta, lo único que podía salir de mi interior era odio hacia Dios. Y yo solo decía una y otra vez, te odio, te odio, te odio. Y, y yo era como, Dios, no, si existes, ¿por qué eres tan malo? ¿Por qué lastimas a mi familia? ¿Por qué me odias tanto? Y hubo un momento en el que yo me quedé callada y hubo una voz en mi interior que me dijo, pruébame, pruébame, pruébame. Y literal jamás había sentido o escuchado una voz dentro de mi interior. Eso para mí me sacó de onda completamente y seguía diciéndome, pruébame, pruébame. En esa noche le dije a Dios, Dios, yo no creo en ti, yo no quiero creer en ti, pero si es real, por favor demuéstramelo, porque yo en este momento
ya no tengo esperanza, no creo en nada, no creo en nadie. Y, y si tú eres real, demuéstramelo, porque yo en este momento no sé qué hacer con mi vida. El tiempo pasó y no sabía qué hacer, no... seguía pensando literalmente en acabar con mi vida, pero no era ya algo como un pensamiento tan constante. Y entonces fue cuando en la escuela literalmente de la nada conocí a alguien y yo jamás lo había visto, neta jamás lo había visto. Pero noté algo diferente en él, notaba la forma en la que me trataba, la forma en la que era conmigo, la forma en la que se comportaba conmigo y neta me daba mucha curiosidad, quería conocer más de él. Y empezamos a salir y todo y neta había estado en relaciones muy difíciles en el pasado y veía como él me trataba con respeto y así. Y, y fue cuando él me dijo, ¿no? O sea, como me dijo que él era cristiano y creía en Dios y me compartió sus creencias y para mí mi primera respuesta fue como no, no, no quiero saber nada de eso, o sea, como no me interesa saber nada de tu religión. Y, pero él fue súper respetuoso conmigo, o sea, él nunca trató de imponer como lo que él pensaba en mí, sino que él literalmente respetaba lo que yo pensaba. Y más bien fue por convicción propia que decidí empezar a acompañarlo a la iglesia. Y les voy a ser súper honesta, la primera vez que fue a la iglesia no me gustó nada, fue como, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué la gente está tan feliz? Y yo no entendía nada de eso, se me hacía como algo muy falso, pero no sé, yo seguí yendo, seguí insistiendo y fue cuando algo dentro de mí empezó a cambiar. Y en lugar de sentir odio hacia Dios o sentir rencor hacia Dios, sentía, sentía vergüenza, sentía arrepentimiento por todo lo que había hecho, o sea, las veces que me había lastimado por haberle dicho que lo odiaba y ya no sabía, pasé de odiar a Dios y no querer, no querer tener nada que ver con Él a sentir que yo no merecía su amor. No fue hasta que un día neta me cayó esa revelación en una de las predicaciones a las que fui en la iglesia que Dios quiere conocerme, que Dios estaba ahí dispuesto a aceptarme con brazos abiertos, pero él estaba esperando que yo tomara ese paso de ir hacia Él, porque Él quería sanarme, Él quería darme una vida nueva, Él quería darme propósito, y solo tenía que tomar ese paso de fe hacia Él. Y, y yo me sentía con miedo de que no iba a poder ser perdonada, pero él ya me había perdonado, Él ya me había perdonado. Más bien tenía yo que perdonarme a mí misma por todo el daño que me hice. Y decidí tomar ese paso y decidí aceptar a Jesús en mi corazón esa noche. Y para mí fue, neta, fue una de las mejores experiencias de mi vida porque no voy a decir que fue un cambio de la noche a la mañana, tuvo un proceso y fue difícil, hubo muchas lágrimas y fue un proceso largo, pero, pero Dios estuvo conmigo en todo el proceso y Él sanó mi corazón. Y ahora hoy puedo decir con completa certeza que mis pensamientos de suicidio son cosa del pasado. Y en este momento quiero aprovechar para decirte que si tú estás pasando por algo así o tienes pensamientos de suicidio o depresión, hay esperanza. Dios tiene una esperanza y un futuro para ti. Él quiere restaurar tu corazón, Él quiere sanarte por completo. Así como Dios restauró mi corazón, sé que lo puede hacer contigo también, en verdad, créeme en esto. Y fue por eso que decidí venir a Hillsong College. Quiero aprender más de Dios, quiero conocer más de Dios, quiero tener la habilidad, quiero poder hablar y predicar y compartir de su nombre. Por eso estoy haciendo esto también en las redes sociales. Y neta, porque sé que ya no vivo para mí. Él me salvó la vida, Él me rescató. Y ahora todo lo que tengo y todo lo que soy se lo debo a Él. Y, y bueno, esto es mi historia. Hay muchas cosas más que me encantaría compartirles. Si les gustaría escuchar un poco más de quién es Dios y lo que Él ha hecho en mí y lo que puede hacer también en tu vida. Pero bueno, esto es todo. Espero les haya gustado. Si conocen a alguien que esté pasando por eso o que le pueda interesar también, neta, por favor, compártanle esto. Dios los bendiga.